En Conexión Pineal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida, a través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa, usando como detonante de este proceso la activación de la glándula pineal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caiván. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía ser que la vida sea solo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula pineal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos de los seres que realmente éramos. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante 1 hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. Hola, ¿cómo están? Ahí está Fede, que no pareció, quedaste como congelado, estás como retenido ahí. Bueno, ¿cómo están? Ahí estoy de vuelta. Estabas como en la pared, estabas como ahí, como te estaban sacando la ficha. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Pineal, donde, Juanpa, vamos a estar hablando de un tema, como siempre, son temas que traemos a la mesa, porque son temas que los vivimos nosotros, y de alguna manera es bueno comentarlos en nuestra experiencia, en el proceso, y cosas que seguramente le van a resonar a la gran mayoría de personas. Sí, no es un tema resuelto, no es un tema resuelto, son temas en elaboración, son temas que estamos trabajando, y entonces nada mejor que compartirlo. Lo estás viendo en Quinta Dimensión, lo estás escuchando en el podcast o donde sea, y es empezar juntos a compartir, y quizá todas las veces queremos que realmente participen, que realmente sean parte del juego, pero hoy también queremos que sean parte, que nos comenten su experiencia, que sea bien conversado el proceso. Obviamente los que están en vivo, si lo estás escuchando o lo estás viendo grabado, pues bueno, nada, será compartir y no perderte las próximas oportunidades. Exactamente, pero lo pueden comentar, por más que no lo vean en vivo. Claro. Tanto por email, en las redes o mismo en YouTube después, ¿no? Nosotros lo leemos y respondemos a todo eso. Así que, por ahora, los que están ahora en vivo, compartan. Estás en YouTube, dale al botón de compartir, mandalo por WhatsApp a alguien que sentí que le va a interesar. Lo mismo en Facebook. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Justamente de algo que nos sucede. Estamos en una cultura donde la competencia está muy presente. Muy presente. Y nos pasa hasta en el campo espiritual también, que empezamos a competir de alguna manera y a compararnos con las personas que están en el mismo proceso, ¿no? Y empiezo a veces una carrera contra no sé quién y sintiéndome capaz no tan bien porque siento que me voy quedando atrás o que tengo un ego de que voy más adelante, cosas por el estilo. De hecho, hay mucha creencia, y de eso también nos vamos a estar metiendo un poco, que la competencia es buena, que la competencia mejora, que la competencia nos perfecciona. Y eso quizá tiene que ver simplemente por el parámetro de formas y las creencias en las que nos movemos. Pero bueno, vamos a, como siempre, tratar de ayudarnos
entre todos a pensar y ver si no hay creencias que revisar con respecto a la forma en la que nos movemos. En todos los ámbitos, ¿eh? Estamos hablando de en todos los ámbitos. Así es. Saludamos a todos los que están uniendo. También creo que está ahí en los controles y le dimos, si por favor puede poner la presentación, ¿no? Ahí va, ahí va. Perfecto. Y competencia y cooperación. Y nuevamente, básicamente, algo que se presenta mucho y creo que es un cambio de paradigma al que tenemos que ir, al que tenemos que transitar. Lo hablábamos con Juanpa revisando el programa. Es un cambio de paradigma que tenemos que transitar. Y no necesariamente es algo que tiene que ser inmediato, no necesariamente es algo que se puede forzar, pero sí que lo tenemos que buscar, ¿no? Esa competencia o cooperación, que está muy presente, como bien decía Juan antes, en nuestra cultura, ¿no? La competencia. Y va a generar, o sea, estamos hablando, se habla mucho de un cambio de conciencia, de un cambio de frecuencia, de un cambio de dimensión, y eso se va a empezar a manifestar cuando lo veamos todos los días, cuando lo veamos en el día a día. Y en una de las partes fundamentales donde vamos a empezar a ver que realmente como humanidad estamos generando un cambio de conciencia, es cuando salgamos de la lógica de la competencia y nos metamos en la lógica de la comparación. Claro, para eso hoy nosotros como especie tenemos que hacer una gran elevación de conciencia para poder cambiar del paradigma de competir con cooperación. Y en este nivel de conciencia, mucha cooperación es competencia. Y eso un poco nos vamos a estar metiendo. Muchas cosas que creemos que es cooperación, al mismo tiempo es competencia. La real cooperación es un lugar al llegar, un espacio a alcanzar, pero lo vamos a alcanzar cuando logremos hacer un gran cambio de conciencia. Bueno, hacia ahí nos vamos a meter. ¿Y cuál es un poco la idea del programa hoy? Cuestionarnos y empezar a ver cuánto nos falta para ese cambio de conciencia. Sí, y la competencia es algo que a veces hay personas que dicen, no, yo no compito con nadie, yo no estoy en una disciplina deportiva en la que tenga que competir, tampoco estoy en una carrera corporativa, en una empresa donde tenga que competir, pero la competencia está en todos lados, la competencia y la comparación está en todos lados. En la pareja misma se da la competencia, en la familia mismo, entre padres, a veces entre hermanos, entre amigos, está esa competencia, simplemente de querer ganar un argumento, es como eso, ¿no? De querer demostrar quién es el que sabe más, el que está más informado, el que está más preparado. La competencia está metida en muchos lugares. No es que necesariamente tenga que estar compitiendo únicamente si hago algún deporte de competición o estoy en una carrera corporativa, ¿no? O tengo un negocio. Sí. Claro, y si yo tengo un negocio, compito con mis otros competidores. No, competimos porque estamos formados desde la competencia. Hemos sido educados desde la competencia, desde las etapas más tempranas, ¿no? Y aquí... Desde la escuela, exactamente. Sí, pero acá, Fede, yo creo que debemos ser claros si es más allá que la escuela. Nos criamos en la competencia en la familia, nos criamos en la competencia con los amigos. La escuela no deja de ser más que un reflejo de lo que termina siendo toda la sociedad. No es la culpable de volvernos competitivos porque hay notas, porque hay un abanderado, porque hay uno que lleva las materias y otros no las llevan. Es una fórmula que simplemente replicó el colegio de la vida. De la cultura. Claro, de la cultura. ¿Por qué tenemos una cultura basada en la competencia y no tanto en la cooperación? Que tiene que ver hasta de la manera que fuimos aceptando nuestro proceso por el planeta, ¿no? Y esa comparación, no solo está la competencia, sino que está la comparación, ¿no? Justamente, competimos porque de alguna manera
nos comparamos con el otro, ¿no? De decir, tiene más, tengo más, sabe más, le va mejor, es más feliz, está menos triste. Y es algo que también muchas veces eso nos va distrayendo en nuestro proceso de evolución interna. La competencia y la comparación. Y vamos a ir a un nivel más profundo de lo que entendemos casi siempre, que se podría decir, no, bueno, la competencia ayuda a mejorar, la comparación nos ayuda también a ir generando procesos de avance. Realmente vamos a ir un poco más a todo eso, ¿no? ¿Cómo en los procesos más naturales de tu vida, en la comparación con los amigos, con la gente, es simplemente una forma de ver el mundo, es una forma de ver el mundo que claramente no nos hace más poderosos. Y aquí hay una gran diferencia, que hay una gran diferencia entre que una nos convierte en seres creadores más poderosos y otra nos convierte en seres menos poderosos, menos cerca del amor. Podemos entender, y esto todos lo hemos vivido, la importancia del poder competir para medir, para elevar ciertas condiciones. Sí, porque también quizá es la única forma que entendimos de mejorar, que es competir, compararnos, y quizá no sea la única, quizá sea solamente la que hemos tomado, ¿no? Correcto. Y nos pasa en todos los ámbitos también. Pero en el ámbito espiritual nos pasa mucho la comparación y la competencia, obviamente está muy presente. Y la comparación. Por eso queremos traer a colación, para empezar con todo esto, la historia de Suya. Suya de Anápoli, que era un conocido rabino ortodoxo del siglo XVIII, uno de los grandes maestros hasídicos de esa generación. Y hay una historia muy linda que justamente tiene que ver con el proceso de la comparación. Suya, en su lecho de muerte, estaba llorando. Y se acercan todos los discípulos, de alguna manera, todos los discípulos, no, la gente cercana, los familiares, todo, y se sorprenden de ver a este gran maestro, entre comillas, llorando por estar en el lecho de muerte. Si le decían, Suya, si vos nos enseñaste que no hay que tener muerte, si es otro comienzo, es una transformación, ¿por qué estás llorando? ¿No? Y les dice, le voy a explicar por qué estoy llorando. Si yo, cuando me vaya al cielo, Dios, al recibirme me dice, Suya, ¿por qué no fuiste como Abraham? ¿Por qué viste esa sabiduría? Yo lloraría. Simplemente le diría, Dios, es que yo no soy Abraham. Si yo llegara al cielo y Dios me recibiría, dice Suya, y me dijera, Suya, ¿por qué no fuiste como Rumi, como ese sabio poético que endulzaba con sus palabras la explicación de la divinidad? Yo no lloraría, no me sentiría mal, porque yo no soy Rumi. Pero si llego al cielo y Dios me dice, Suya, ¿por qué no fuiste Suya? ¿Por qué no sacaste todo tu potencial? Y eso es algo que nos pasa mucho en el proceso interno de evolución, que queremos compararnos con otros y queremos llegar a ser con otros, sin importar quién sea. Digo, quiero ser como ese maestro, quiero ser como esa persona que enseña, quiero tener la calma del otro, quiero tener el proceso del otro, sin comprender que esa individualidad del uno que soy yo aquí es el que se tiene que manifestar. Y tengo dentro de esa individualidad un montón de potencias que tengo que sacar, un montón de lados del cristal que tengo que pulir. Y no necesariamente ser igual que otro. Fede, un detalle técnico. Fíjate que el micrófono está tocando en algo, haciendo algún ruido ¿Malo? Sí, está como tocando y haciendo algo. Bien. Claramente, ahí se escucha más claro. Esa es una de las cosas que nos pasa, ¿no? La historia de Suya es,
queremos ser tan buenos como tal, queremos ser tan geniales o más geniales que tal, y, y nos olvidamos de ser nosotros mismos. María Emilia nos dice, es muy común querer ser mejor en algo o sentirse bien al darnos cuenta que en algo somos mejores o nos va mejor. Sí, claro, es muy común, Emilia, es parte de la forma en la que fuimos creados, Claro, criados, educados, formados. Por eso es muy común. El tema es llegar a pensar, como nos pasa mucho, que es lo más normal y que hasta que es una forma sana de crecer, porque en el ser que somos nosotros, realmente, claramente, hay una necesidad, una intención, una corriente que empuja hacia la perfección. Hay una corriente que nos empuja a poder ser más de lo que somos, a poder traer aquí al campo en el que vivimos más de la potencia original que somos. O no sé si es esas ganas de mejorar, son esas ganas de poder hacer lo que hacemos y hacerlo bien, no porque nos pagan, no porque nos da un beneficio, sino porque es la forma en la que hacemos las cosas. O que nos gustaría que fuera la forma en la que hacemos las cosas, y entonces nos impulsa hacia allá. Pero claro, en esa hay una corriente interna que viene parte de nuestras memorias del ser original que nos impulsa a ser mejores, a traer más perfección en lo que sea que hagamos. Y esto es en la pareja, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como vecino, como empresario, como profesional, en todo empujado a más porque es parte de nuestras memorias. Traer más perfección y sacarla aquí. Claro que cuando esa imagen, ese impulso que dan las memorias del ser original se mezclan porque no queda otra posibilidad con la personalidad, con lo que vamos entendiendo, ese impulso se transforma en competencia, en comparación, en sentirme bien cuando me doy cuenta que soy mejor que otros. Y eso es parte de la personalidad, no es parte del origen. Y por eso decíamos, es un gran cambio de conciencia saltar este proceso. De hecho, es como diciendo, bueno, quiero ser, como en el caso de Suya, quiero ser como Abraham o quiero ser como Moisés. Y a veces nos olvidamos ser como tenemos que ser nosotros. Entonces quiero ser claro. como mi gran imagen de reflejo a la que voy a buscar, en lo Es que espiritual, en lo... ahí está la clave, Juanpa. Ahí está la Claro. clave. Es decir, por ese impulso a querer ser mejor. Porque esa divinidad que está en mí, a medida que acepto que entre en mí y que se empiece a manifestar cada vez más, voy a buscar eso. Voy a empujar a eso. El problema es que me voy desconectando y empieza a actuar más la personalidad. Pero cuando actúa la personalidad, también me quiero parecer a otro. Me quiero parecer a otro y empiezo a comparar, no solo para alimentar mi ego, sino que empiezo a comparar como para decir, quiero llegar a ser como esa persona. Y sin darme cuenta que el trabajo que yo tengo que hacer es el mío y no tiene nada que ver capaz con el del otro. Entonces, es manifestar más de esa divinidad en mí. Eso va a hacer que obviamente cada vez sea mejor, en el sentido que lo pudiéramos ver, o sea, que manifieste más luz, que vaya mostrando más de la divinidad que hay en mí. Eso es un avance que se va dando y por eso mismo es algo que siento adentro y tiene que ir dando cada vez más. Pero es normal que nos comparemos, Juanpa, también, ¿eh? Es normal Es normal. hasta, Es la claro, forma, hasta que lo pero noto. es que es la forma que aprendimos a compararnos con nuestros hermanos en la calle y después en el colegio aprendíamos a compararnos entre nosotros y no porque fuera un problema del colegio. Es muy fácil querer pegarle a la educación o al sistema educativo como si fuera algo externo que generaron desde afuera de nosotros. Es parte de la forma en la que vivimos, porque quizás si no fuiste al colegio, alguien te iba comparando, mirá, caminá como tu hermano, hace esto como tu primo, hace lo... Es la forma en la que estamos formados. Y de hecho, si nadie te lo decía, vos querías jugar mejor que tu primo, hacer mejor que tu hermano, crear mejor que tu amigo, y porque es parte de esa memoria interna. Claro, también esa comparación es parte de un marco de referencia. ¿Cómo sé si estoy avanzando o me estoy quedando? Y entonces, quizá a veces la comparación
es la que busca en el marco de referencia. Lo que pasa es que muchas veces ese proceso que busco como marco de referencia trabaja en mí, en el campo emocional, y me hace sentir mejor, peor, depende del marco de referencia. Una cosa es tomar la comparación como si fueran los tacómetros que me van marcando el proceso, y otra cosa es cuando Exacto. eso empieza a entrar en mí, en el campo emocional, y a mover toda mi vida, porque no me voy de vacaciones como mi amiga, no tengo la casa de mi primo, no puedo tener la vida de mi cuñada, no puedo, y empiezo a no vivir la mía, porque estoy tratando de poder tener una mejor vacación que mi primo, una mejor casa que mi cuñada, una mejor vida que mi hermana. Y entonces ahí es cuando empiezo a desarmonizar en el proceso, Es a traer que menos el marco de perfección. referencia, claro, el marco de referencia es de alguna manera lo que podemos decir, lo que me ayuda a darme cuenta, de alguna manera filosófica, decir si estamos en un vacío, ¿cómo sabría si soy una persona de ciertas características? Que no es la personalidad la que está actuando, pero como bien decías, debería marcarnos como ese tacómetro que me va mostrando cómo me voy moviendo, pero no que mueva mi campo emocional. Ni para enojarme, ni para angustiarme, ni para sentirme lleno de orgullo, sino que sea únicamente como eso. Eh, y aparte, ¿por qué no sirve compararse con otro? ¿Por qué no sirve compararse con otro? Nos pasa mucho esto cuando se van dando logros, tanto a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel deportivo. Que digo, mira vos, esa persona iba conmigo al colegio y mirá tan lejos que llegó en su carrera empresarial. O nacimos en el mismo barrio y mirá dónde está ahora. Nunca salíamos con las mismas personas y mirá qué linda familia que armó y yo no pude armar nada. Y realmente no conocemos nada del camino del otro. Por más que haya sido un amigo nuestro, por más que sepamos un poco, no sabemos cuál es el proceso que el ser realmente está trayendo. Vemos a veces el resultado final sin comprender todo lo que va atrás. Y eso hablando de una persona muy cercana. A veces nos comparamos con alguien que no tenemos ni idea y capaz ni hablamos. Nos pasa esto de Lo decir, vimos ay, en un las video. redes sociales. Las redes sociales, Juanpa, nos llevan mucho realmente a pensar que la vida es lo que está pasando en Instagram. ¿No? Y una persona muestra su fin de semana en el campo o en la playa y decimos, ay, mira qué linda vida que tiene esa persona, ¿no? Un famoso o alguien que tenemos ahí. Cualquiera. Y capaz ni sabemos lo que hay atrás, ¿no? Por eso esas No, comparaciones son porque hasta hay partes que inútiles. no mostró porque son obvias. Lo que le costó, lo que tiene el problema, lo que se llevó. No la mostró porque él elige lo que quiere mostrar. Y... Pero, a ver, básicamente, ¿de qué es lo que estamos diciendo acá? Es lógico, es la forma más normal, es la forma en la que nuestra forma y concepción y nivel de conciencia hoy nos permite es compararnos, competir, movernos desde ese lado. Y hasta cuando creo que no lo estoy haciendo, pues también lo estoy haciendo. Hay un nivel de comprensión que es mucho más, que lleva toda una filosofía nueva. Tendríamos que romper creencias, cambiar la conciencia para poder llegar a otro nivel de conciencia. Y esto es parte, nos viene desde siempre. Es muy fácil ver esa partecita que está bien y no vemos la otra parte. Y, y si la vemos o me la cuentan, es, porque esto es muy normal, es, sí, mira, mi cuñada acaba de comprarse un vestido para la fiesta y entonces, papá, lo que sea. Sí, y si alguien dice, sí, pero mirá que en realidad le pasó esto, no, eso no me importa, a mí me importa solo el punto que me puede afectar a mí y me hace sentir menos poderoso. Y entonces nos comparamos por marco de referencia, por eso debiéramos compararnos, pero en realidad lo hacemos para medirnos nuestro propio avance. Y ahí es donde nos ponemos mal, nos ponemos bien, nos ponemos contentos, nos ponemos tristes, nos ponemos, como decías, o muy orgullosos o totalmente deprimidos. Y no estamos viendo el verdadero juego. Es parte de lo que nos pasa, simplemente es lo que nos pasa. Claro, y desde el punto de vista intelectual y de razonar,
no nos deberíamos comparar con otro porque justamente no conocemos todo el proceso. Pero está metido en nuestra cultura. Hay una cultura de la competencia y no hay una cultura de la colaboración. Sobre todo en nuestra cultura occidental. Esto no se da en culturas ancestrales, en algunas culturas orientales, en culturas africanas, pero en la cultura que nos movemos hay una gran cultura de la competencia y, como bien decíamos, Juanpa, al principio, hasta se maneja, y en este tipo, y podemos decir que en las condiciones del personaje moviéndose acá, ¿no? La personalidad moviéndose acá, es cierto, ¿no? La competencia es lo que nos ayuda a avanzar hoy en día, porque que haya dos personas buscando algo va a hacer que haya más fuerza para que se vayan generando nuevas maneras de hacerlo, avance la tecnología, avance la medicina, avance la ciencia, de alguna manera. Pero realmente es un cambio de paradigma que hacer, salir de esa cultura de la competencia y entrar a una cultura más de la colaboración, de la verdadera colaboración, ¿no? Acá nos la pasamos compitiendo, Sí, no nos damos cuenta, pero nos la pasamos compitiendo. porque acá está, cuando creemos que estamos colaborando, en realidad estamos asociándonos. Entonces yo creo que estoy colaborando, pero me estoy asociando. Asociando en la pareja, asociando para un fin, irme de vacaciones o un negocio donde estamos colaborando. Pero, ¿por qué me doy cuenta que es una asociación? Porque en algún punto empiezo a medir cuánto pusiste vos, cuánto puso yo, cuánto saco yo, cuánto ponés vos, cuánto hiciste, cuántos platos lavaste, cuántos platos no lavaste, cuántas cosas atendiste, cuántas cosas no atendiste. Y ¿sabes cómo lo veo esto a veces, Fede? Como el paradigma de Monster Inc. Es cierto que la competencia nos hace mejores, porque también es lo único que entendemos hasta ahora. Es como cuando en Monster Inc. los monstruos, Wazowski y todos los demás, creían que lo único que les daba energía eran los gritos. Claro. Y después descubren que la risa era mucho más poderosa, pero hasta ese momento ellos estaban convencidos que lo único que les podía dar energía era los gritos. Quizá por el nivel de conciencia, por la frecuencia, por la historia planetaria, por un montón de conciencias y cosas que hemos hablado muchísimas veces aquí y en un montón de lugares, lo único que podemos entender ahora es que la forma de mejorar es competir, que la competencia nos hace mejores, que en el mercado, mientras más competencia hay, mejores precios, mejores tecnologías y mejores servicios. Y que dos hermanos compitan es lo que hace que se llegue mejor, porque uno quiere tener mejores notas que el otro, y el otro quiere tener una carrera mejor que el otro, y eso los hace mejores. Pero quizá es por el paradigma de Monterink. Quizá todavía no llegamos a la comprensión, porque quizá nos faltan eones de tiempo o un clic, nadie lo sabe, para empezar a comprender que colaborar sin esperar la retribución de mi colaboración nos haría mucho más potentes. Porque es cierto, dos empresas compitiendo es probable que saquen mejor tecnología, mejores precios, mejores servicios. Pero ¿qué pasa si colaboran? No, si colaboran es monopolio, pues se ponen de acuerdo entre las dos y ponen el precio más alto. Porque todavía no tenemos la conciencia. Claro, porque es una ¿Qué pasa? colaboración a nivel sociedad, no solo a nivel Claro, empresas, o sea, en todos los niveles. Y una colaboración donde se equiparan las energías, que es la gran clave. Por eso, como bien decías, no llegamos todavía a ese nivel de conciencia, porque no es una colaboración de asistencialismo, ¿no? La no, eso empresa es otro nivel de grande, conciencia más bajo. claro, la empresa Ayudando a la grande, no sé, chiquitita y la chiquitita diciendo, bueno, que me ayuden. claro, y listo, me subo acá y ya está, no hago nada, Me están ¿no? colaborando. Amazon agarra una empresa, y dice, listo, me subo acá y ya compartimos las ganancias. Sino que es decir, la energía que se da y que se recibe, no hay dar sin recibir, se equipara. Pero eso tiene que ser un proceso de elevación de frecuencia para alcanzar esa conciencia, no algo empujado desde el intelecto, como a veces lo queremos hacer, ¿no? Entonces, capaz se podría decir, bueno, entonces, donde estamos no está mal. Es algo que tenemos que cambiar y es parte del proceso de cambio. La pregunta es contra quién compito. Y realmente nos las pasamos compitiendo contra todo.
contra todo, ¿no? Y contra todos en algún momento. Porque, como bien decíamos, competimos contra la pareja, competimos contra la familia, competimos contra todo. Y porque está implícito en nuestra cultura. Cómo se fue generando y cómo lo fuimos aceptando, Juanpa. No es que, bien decía, no es la educación nada más, no es la manera, es la manera en que desde la horizontalidad, cuando hablamos de la horizontalidad, hablamos desde el ser desconectado, desde que se maneja únicamente por el personaje, por lo que vemos acá, por la ilusión, que podríamos decir, como en Oriente dirían, por la malla, que dicen, claro, acá cómo llegó el ser, cómo llegó el humano, se empezó a manifestar en este planeta. Desde ahí estamos hablando de que la competencia jugó un rol fundamental en la evolución del ser. ¿Cómo lo entendemos de esa manera, no? Hay algo fundamental en todo ese juego, fundamental en todo ese juego, es cómo nos competimos. Y principalmente competimos por el amor. Principalmente competimos por el amor. No, el amor, sí. A ver, competimos por a quién quiere más el perro o el gato. Porque a veces se entiende que la competencia es números, es negocio o es habilidades. Pero competimos por si el gato viene conmigo, va con vos. O si el O a quién hijo también, que es más bueno, fuerte que el gato, bueno, ¿no? ni hablar, pero, o sea, hasta quizás hasta más entendible, pero también en la misma competencia. Pero son cosas mucho más básicas. Es un paradigma totalmente distinto al que habrá que llegar, habrá que buscar la forma de que la única competencia sea conmigo el año pasado, que este año haya estado mejor que el año pasado, y no importa cómo le fue a mi cuñado, a mi primo, y veo cómo puedo colaborar para que entre todos podamos ser mejores y sin competencia. Y claro, y sin estar midiendo cuánto pongo yo, cuánto pongo vos, cuánto sacás, cuánto amor te dan a vos y cuánto amor me dan a mí, si claro, pero para todo eso tendríamos que equilibrar las energías. Para todo eso tendría que haber alguien que no se aproveche del sentimiento de colaboración del otro. Para eso tendríamos que tener otro nivel de conciencia, para dejar de competir por el amor, entender que el amor no se compite, entender que la atención no se compite. ¿A quién le da más Tan solo atención? ¿A quién le da menos atención? con que cada uno se reconociese como el creador que es, ya empezaría a cambiar, porque ahí me daría cuenta, ¿qué nos lleva a competir? ¿De qué me daría cuenta? De que no hay escasez. Lo que me lleva a competir, de alguna manera, es que hay escasez. De lo que sea, escasez de amor, escasez de dinero, escasez de posiciones, escasez de bienestar, escasez de De comida, atención. escasez de atención. Si realmente me empiezo a reconocer como el creador y por eso saliendo de la horizontalidad, de entender lo que es la materia únicamente, sino como el ser original, me doy cuenta que desde la fuente nada es escaso, todo es abundancia. Pero es un cambio de conciencia, nuevamente, porque yo puedo decir, sí, pará, lo comprendo, todo es abundancia, lo digo, lo pienso, pero no lo siento. Al momento que invito a Juan Pablo y digo, vení, Juanpa, agarrá de mi alacena lo que quieras, que yo voy a hacer las compras y no te hagas Pero problema, no todos que los después, días. claro, la fuente me va a dar los ingresos, pero no lo siento y a la tercera semana que ya no tengo dinero voy a decir, pero este hijo de su madre no pone su parte, ¿no? Yo voy y le llevo la comida y él no hace nada. Entonces, estoy realmente dando, esperando recibir. Por eso es un cambio de conciencia, por más que lo entienda intelectualmente, ¿no? Y en un cambio de conciencia también van a desaparecer o deberían empezar a desaparecer, porque que también es competencia el que le dan y aprovecha. Porque está compitiendo diciendo a este le estoy ganando ¿qué? La pulseada. Él me da, yo me aprovecho, me da lo que me da, y entonces yo le saco, y entonces él tiene más energía, él tiene más relaciones, él tiene más ideas, él tiene más dinero, él tiene más salud, él tiene más. Y entonces yo le saco y me aprovecho de ese proceso. Estamos hablando de una colaboración de una frecuencia que no alcanzamos.
Claro, de poder realmente juntarnos y que cada uno sume lo mejor que tiene, que sea mejor que el año pasado. Juntarnos un grupo de personas y cada uno empujar en el mismo carro, pero yo le trato de ser mejor que lo que yo fui el año pasado. Y quizá vos pones más, yo pongo menos, pero todos empujamos y todos aportan sus habilidades. Y hay uno que dice, che, pero las ideas son más mías y él solo las hace. Y yo pongo más dinero y él pone menos. ¿Y por qué ganamos lo mismo al final? Eso es parte del juego de la escasez. es Y no parte del juego de estoy escasez. llegando a compartir realmente eso. Y donde yo me enriquezco de que el otro sea mejor, ¿qué mejor hay que estar en un proceso de creación con otros y que cada uno sea mejor que lo que fue el año pasado y estar con un equipo que todos fueran mejores que lo que fueron ellos mismos el año pasado, que todos se ganen a ellos? O sea, que Juan Pablo sea mejor que el Juan Pablo del 2021 y mucho mejor que el del 2020 y mucho mejor que el del 2019. Entonces, si esa persona está haciendo ese juego, yo quiero estar con él, colaborando y no midiendo, pero estamos en un nivel de conciencia que nos lleva a medir, a colaborar, pero también Porque no nos compito en la reconocemos colaboración. como creadores. Por eso mismo quiero sacar ventaja también. Si realmente me reconocería como el creador, reconociendo desde el sentimiento, no nuevamente desde el intelecto, porque el intelecto lo entiendo todo. Y digo, sí, claro, Dios, la divinidad, me da todo. Y es abundante. Bueno, si te da todo y es abundante, ¿por qué estarías compitiendo? ¿Por qué sentís que no tenés? ¿Por qué sentís que no, yo no voy a hacer esto porque total el otro que tiene lo hace por mí? Obviamente una persona que tiene ese sentimiento no está conectado a esa divinidad. No se está reconociendo como el creador que es. Se está manejando 100% desde la personalidad. Por más que lo entienda intelectualmente. Pero obviamente hay un sentimiento ahí de decir, no, claro, yo no me muevo, yo no lo hago. Parte del proceso, que tiene que ver de cómo fuimos incorporando a nuestra cultura, cómo llegamos a este campo de frecuencia, ¿no? Y acá lo comentamos muy rápido, tenemos un podcast que hicimos justo, lo hablábamos con Juanpa, lo hicimos justo el día que comenzaba, el día siguiente que se había decretado La restricción. la cuarentena en el 2020, ¿no? Así que búsquenlo ahí en el canal de YouTube de Conexión Piñal o en Spotify o Apple Podcast, que ahí está el programa donde profundizamos sobre este tema y lo hablábamos un poco más. Pero la historia, siempre escuchamos la teoría de la evolución de Darwin y no conocemos tanto o no escuchamos el nombre de Alfred Wallace. Alfred Wallace era también un antropólogo autodidacta, era una persona que él mismo se encargaba de recuperar especies y darlas a distintos lugares para estudios y demás, y él había desarrollado una teoría que se la había mandado a Darwin para que se la diera al antropólogo primordial en ese momento. Cuando Darwin la lee, que estaba medio trabado en su teoría, con eso termina de complementar, ¿no? Y terminó siendo la teoría Darwin-Wallace, porque Darwin tenía más nombre y quedó como él. Pero en realidad tomó de Wallace eso. Donde Wallace hablaba más que nada de la eliminación del más débil. Y Darwin era la supervivencia del más apto. La eliminación del más débil hablaba de Parece una lo mismo, pero no lo cooperación. es. Claro, parece lo mismo, pero no lo es. Hablaba de una cooperación, de una cultura de cooperación donde todos los seres vivos de alguna manera hacían que el débil se vaya transformando para ir avanzando. Donde la supervivencia al más apto nos habla del que, de alguna manera, el que es más fuerte es el que va quedando. Y realmente, si nuestra cultura estuviera más basada en la teoría de Wallace, sería más una cultura de cooperación que una de competencia, porque ¿de qué decimos? Desde la naturaleza es, sí, la supervivencia depende del que sea más apto y es competir por eso, comprendiendo nuevamente que no es una teoría de evolución por la que el ser está acá, ¿no? Pero No, sin entrar en ese pero es tema. una forma de ir entendiendo eso, es una forma de ir entendiendo por qué nos movemos como nos movemos. María dice, compartir una visión, siempre pensé que era así, pero no te dejan porque vienen atropellando. Claro, porque estamos formados
en la supervivencia del más apto, y yo lo único que tengo que hacer es tratar de ser el más apto para sobrevivir. Lo que no puede pasar es que alguien se dé cuenta que soy el más débil, excepto que yo haya descubierto una manera de ganarles a todos siendo débil. ¿Cómo que ganarles a todos siendo débil? Claro, el que siempre está enfermo, el que siempre hay que ayudarlo, el que siempre... Él encontró la forma de competirles de otra manera al resto, a la familia, a los amigos, a lo que sea. Él encontró una forma de competirles. Siempre estoy enfermo, siempre me pasa algo. Y entonces me adapté, me volví apto para manipular a los otros. Mostrándome débil, pero yo soy apto porque manipulo a los otros. Es ir hacia otro nivel de comprensión, ir hacia una forma de entender el mundo de una manera distinta. Si nos vamos a seguir moviendo con la supervivencia del más apto, pues claramente hay algunos que van a terminar estando muy bien y otros que van a ser eliminados. Claro, y va a haber gente que, como bien dice María, ahí van a seguir atropellando. ¿Por qué? Porque tienen que sobrevivir. Y cuanto más apto y más fuerte es, mejor lo hace. Y esto nos trae a colación también una historia muy conocida de Margaret Mead, una antropóloga muy conocida estadounidense, que en una de las clases que daba en la universidad, una doctora, le hicieron una pregunta, ¿no? ¿Cuál era el primer signo de civilización en una cultura? ¿No? Los alumnos le preguntaban eso. Esperando el arte, esperando la edificación, esperando la organización social, la escritura, esperando esos símbolos de la inteligencia humana que mostraban el desarrollo, el arte, la cultura, la música, la arquitectura o la escritura. Pero Margaret sorprendió dando otra respuesta totalmente distinta. Exactamente. Dijo que veían que una cultura o que un grupo de seres estaba civilizado cuando había un fémur reparado, de alguna manera vendado, entablillado. Porque decían en la naturaleza, cuando un animal se lastima, se hiere, ahí queda. Pero cuando hay un ser y encuentran un hueso que estaba reparado, que estaba Se había como soldado, vendado. el tiempo necesario para soldarse. Exactamente. Quiere decir que alguien realizó esa cooperación de ayudar uno al otro para que el ser que estuviera dañado fuera sanado. Era esa cooperación lo que mostraba como un signo de civilización en la humanidad, ¿no? Que es algo fantástico y hoy en día es algo que lo tendremos que tomar muy en cuenta. Y está muy presente muchas veces, otras tantas no. Capaz las noticias no lo muestran tanto, ¿no? Y muestran a veces noticias más complicadas, pero ¿cuándo sale esa cooperación? Yo lo he nombrado muchas veces acá en el programa, que yo lo vi la última vez más claro, fue creo que en el 2018, el último terremoto fuerte que hubo en México, ¿no? En el DF también. Y que uno lo ve por las redes sociales, como nosotros tenemos amigos que están allá y demás, pero como toda la gente, sin importar la separación de clase social, que está como está en cualquier parte de Latinoamérica, se juntan y van a ayudar, y van a cooperar en esa parte. Que era un poco lo que decía Margaret Mead, ¿no? Es un signo de civilización cooperar, más que cuando sucede algo, como era al principio de la pandemia, Juanpa, me acuerdo que decían que había gente que, no sé, se aprovechaba y se llevaba 70 paquetes de papel higiénico, por ejemplo, a su casa, ¿no? Terminaron de usar la semana pasada todavía. Claro, que capaz decís, eso era más competencia, pero es parte de nuestra esencia, que esa Eso es la cooperación supervivencia del salte. basapto. Yo quiero supervivir y no me importa más nada del resto. Eso no está mal, eso no es reprochable, eso no es para crucificar a esas personas. Es un nivel de conciencia distinto. Y no es momento de ponerte a competir. Yo tengo mejor nivel de conciencia que ellos, yo no me compré 70 carros de papel higiénico, porque si no es exactamente lo mismo. Y entonces, si no, es exactamente el mismo juego. Estoy El comparando gran tema y es sí.
El gran tema es cuánto yo competía con lo que veía, con lo que me comparaba el año pasado y cuánto puedo hacerlo hoy. Y quizá en algún momento cuánto ya empiezo a colaborar sin entrar en eso. La única, el único juego es personal. Es que hay gente que me va a atropellar en el medio. Claro, porque tiene otro nivel de conciencia y eso no está mal, eso no es reprochable, eso no los hace unos energúmenos, simplemente están en esa frecuencia. Claro, muchas veces, obviamente, en un evento increíble, yo me imagino que de Ucrania habrá un montón de historias terribles, de cosas terribles que están pasando. Y habrá increíbles historias de cooperación, porque suceden en los eventos límites donde aparecen esas historias de gran cooperación, porque, pero también aparecen de las otras, claro, porque somos humanos en distintos niveles de conciencia y en niveles distintos de elevación y nos vamos moviendo en ese nivel de elevación y en algún momento vamos a alcanzar a otro, pero en el juego es cuántos de nosotros podemos alcanzar un nuevo nivel de conciencia, cuántos de nosotros podemos ir hacia un nuevo nivel de conciencia hasta alcanzar el punto masa crítica y que llegue la Tierra. Excepto que yo diga, yo no quiero ser el primero en colaborar, porque seguramente me van a pasar por arriba. Entonces yo voy a esperar que haya muchos colaboradores, mientras tanto voy a seguir compitiendo, y en el momento que ya haya mucha gente, ahí ya me sumo y colaboro con todos. El Claro, que se tema coman es los golpes los otros y que se después coman los voy. golpes los otros. Claro, Claro, viste, que yo no me vayan puedo abriendo estar el camino. arriesgando. Exacto. Pero nuevamente, ese es un ser que no se está reconociendo como el creador, que no está llegando a ese nivel, y que nos pasa a todos, nuevamente. Me costaría creer que hay una persona acá que nos está escuchando, viendo, que diga, no, yo no compito nunca, yo no me comparo nunca con nadie. Nos pasa a todos, pero realmente, si con alguien nos tenemos que comparar, si con alguien tuviéramos que competir, por decirlo de alguna manera, tendría Marco que de ser referencia. claro, tendría que ser contra nuestro yo del pasado. De alguna manera, compararme con cómo era yo hace 3 meses, hace un año, hace 2, hace 4, cuánto mostraba de compasión, de conexión, de poder prestar atención en las cosas que me interesan, cuánto me quejaba, cuánto tiempo estaba en sentimientos más bajos, cuánto estoy ahora. En todo, lo ideal sería únicamente, si lo tuviera que hacer con alguien, debería ser conmigo mismo atrás, no con alguien que está al lado, porque tiene su camino, tiene su proceso que ni siquiera lo termino de conocer. Ahí María dice que ella aprendió a ser independiente, a trabajar a pequeña escala, sin la intervención del Estado, pero tampoco compitiendo con los demás. Y descubrí que puedo administrar mi tiempo, puedo ser espiritual, trabajar, y me queda tiempo para el ocio. Estoy en paz. Bueno, lo más importante de todo ese párrafo, María, es el final. Estoy en paz. Si estás en paz, es el camino. Es el camino, es el camino. ¿No? Y es el camino que tenemos que La llegar forma que también. conseguiste estar en paz es la tuya y es comparable con tu yo del pasado. Exacto. Y todos tenemos que llegar de alguna manera a eso. En vez de competir, crear juntos. Si cada uno, si cada uno hiciera su trabajo para estar en paz consigo mismo, con su entorno, ya viviríamos en un mundo totalmente diferente. Porque si yo hago el trabajo de estar yo en paz, obviamente estoy generando esa frecuencia alrededor mío, esa energía alrededor mío, y empieza a cambiar. Y si el otro lo hace y el otro lo hace, y cada uno hace su parte del trabajo. No es que yo tengo que hacer que esté en paz toda mi comunidad, toda mi ciudad, todo mi país. Con que yo lo esté y empiece cada uno a hacer ese trabajo, sería una manera de crear juntos en vez de estar compitiendo. Una cooperación desde otro lugar. Es algo a lo que tenemos que ir, es algo a lo que tenemos que alcanzar, es algo que va a ir pasando. El tiempo va a estar evolucionando y estamos en el gran momento del quiebre, estamos en el momento de la separación de los... Cuando muchas veces se habla de la separación del tiempo, muchas veces se habla de la bifurcación de las posibilidades, de la tierra benéfica, de la tierra catastrófica, pasa por esto. En este punto de inflexión, donde no va a haber cosas mágicas que nos hagan a todos buenos de un día para el otro, donde no va a haber cosas mágicas que nos hagan que todos
nos convirtamos en seres de paz y amor de un día al instante. Sí va a haber una separación. Algunos seres van a cambiar la conciencia y van hacia ir hacia un mundo de cooperación y otros van a seguir en un mundo de competencia. Y claramente por diferencia de frecuencia casi no nos vamos a ver, nos vamos a separar y vamos a estar en el mismo lugar y tiempo y probablemente, claramente no en la misma frecuencia y por lo tanto quizá ni nos veamos. Es un gran punto para decidir y elegir, porque claro, en el mundo que estamos dejando es un mundo de la competencia. Y cuando yo me pongo a compararme con otros, digo, pero a esos que yo conozco que compiten y que son re competitivos no le va mal. Tienen lo que yo quiero tener, viven como yo quiero vivir y se manifiestan de la forma en la que yo me quisiera manifestar. Pero como decíamos al principio, vos ves una partecita, no estás viendo lo de abajo, no sabés si cuánta colaboración, cuánto proceso hubo, no estás entendiendo cómo es el No, juego. Y y entonces ahí, ni ¡boom! siquiera si es feliz esa persona, ¿no? Porque no le va tan bien. No Ni tengo siquiera ni lo idea, sabés. claro. No El tengo ni éxito idea. externo no te habla de lo que el ser está pasando por dentro. O sea, capaz está con todo eso, lo ves con que tiene una pareja, que tiene un hijo, que tiene una casa y por adentro se está muriendo. O sea, quiere hacer otra cosa totalmente diferente, o sufre, o no lo disfruta, o no está en paz, como decía María, tan simple como eso. Y hay alguien que está capaz con 3 trabajos, solo, y está en paz. O sea que no tiene que ver con eso. Por eso la importancia de no compararnos y de no competir. Y sí la de empezar cada uno a generar su proceso de cambio interno para que empecemos a crear juntos. ¿No? ¿Cómo creamos juntos? No es que nos tenemos que poner todos de acuerdo ni estar todos ahí. Con que cada uno haga su trabajo, ya empieza a generar ese proceso. Y hablando de esto de crear juntos, esta nueva frecuencia de la humanidad, los queremos invitar. Nosotros, de lunes a viernes, a las 22 horas de Argentina, nos encontramos en un grupo de Facebook, ¿no? Que se llama Servicio a la Luz de Elevación de Frecuencia, donde realizamos un pequeño ejercicio de elevación de frecuencia planetaria. No es un trabajo donde uno trabaja en uno, sino donde se genera como una red para elevar. Es como parte del nuevo paradigma, del nuevo de la nueva cooperación realmente, no esperando tener algo a cambio, no esperando ver si yo lo hago, pero los otros siguen viviendo la vida loca, ¿no? Yo estoy acá a las 10 y el otro está viendo la serie. No es. Si no puedes estar a esa hora, eso queda grabado y lo puedes hacer después, no hay problema, pero lo ideal es estar en ese momento, ¿no? Y si no, en cualquier otra cosa que uno haga, con que lo haga uno solo desde su lugar. Obviamente que cuando nos conectamos varios seres con la misma intención y todo, se genera otra fuerza. Pero es simplemente como un proceso que alguien capaz de estar diciendo, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo puedo generar un proceso? Una es sumarte a este grupo, ¿no? Es libre, lo buscas así en Facebook, le das clic de unirte y te unís. Y a las 10 de la noche de Argentina, depende de cuándo sea ahora en tu país, empezamos, estamos 10 minutos hasta que todos se juntan y 22:10 de Argentina arranca el ejercicio. Si querés te sumas a las 22:10 y lo haces a esa hora. Exacto, totalmente. Totalmente. Así que hacer parte del proceso. Hacer parte del proceso y a generar la frecuencia, la energía suficiente para que lleguemos a esa cooperación que decíamos al principio, donde realmente es todo un fluir, es toda una energía que va y que viene, ¿no? Donde no hay quien pone menos, quien pone más, donde ni siquiera la sociedad, la gente se fija de eso, que eso es una conciencia más elevada, no nuevamente lo que podríamos entender como una cooperación acá. Pero también, Juan, para mucho como se movían varias culturas ancestrales, ¿no? En esa más generación de cooperación, donde cada uno aportaba lo suyo y mantenía una armonía y generaba un proceso, sin estar viendo capaz que estaba haciendo el otro o qué dejaba de hacer. Mira, la última vez que estuve con mi suegro, vos lo conocés, a Bicho, el Sí. padre de mi mujer, él me comentaba una cosa que me vine inmediatamente a la cabeza. Él me decía, hay algo que se terminó y que antes existía.
Él es de campo, en Misiones, y trabaja en la chacra, toda su vida en la chacra y siempre en la chacra. Antes decía, simplemente venía un vecino y te decía, mañana podés venir que tengo que arar, que tengo que poner carnear un animal, hacer algo, y los vecinos colaboraban. Iban todos porque había que levantar un galpón, por ejemplo. Claro, claro. Y entonces iban y él me decía, eso se terminó, ahora todos por plata. Vos necesitas que vengan a levantar el galpón, le tenés que pagar al vecino. El vecino te dice, bueno, sí, yo voy, pero cobro tanto. Y, y él, como buen viejo de otra época, él quería ir de otra manera, me lo contaba por un caso en especial, que un vecino quería hacer algo que le pedía que vaya con el tractor, él fue con el tractor y el hombre le quería pagar a toda costa. Y él decía, no, porque un día te pediré algo a vos y me decía algo que se acabó y que existía, y era eso de, si un vecino necesitaba algo, y era construir un galpón, un alambrado, carnear un animal, todos iban, y no había una retribución por la contribución, pero sabía una cosa clara, que cuando yo necesitaba, venían los vecinos. Claro. No era que yo te decía, no, yo no fui, yo Pero ya me es lo hiciste que mi pasa galpón, un yo no voy. poco, Juanpa, hoy en día con las mingas, ¿no? En la permacultura, muchas veces. Claro. Es decir, cuando alguien va a construir una casa en permacultura que pasa en un nicho muy pequeño, podemos decir, ¿no? Pero sí, va la gente, lo hace sabiendo que cuando tenga que construir mi casa, va a venir. La gente va a venir. Va a venir la gente, lo va a hacer. Pero es algo que se perdió. Obviamente también, cuando va creciendo la sociedad, uno dice, bueno, ¿qué querés hoy en día? Pero se puede hacer en pequeños lugares, igual, no tiene que ser en construir un galpón, puede ser en cualquier cosa. Mismo acá María Emilia lo explica, ¿no? Creo que dice, me pasó de colaborar sin competir ni compararme. Que estamos hablando de eso. No necesariamente tiene que ser levantar un galpón ni nada. Y pasaron cosas muy buenas. Colaboré de corazón y ocurrió la magia. Es que cuando esa energía se empieza a mover, empieza a generar esos procesos. Que tengo que colaborar en el otro, a veces con algo tan sencillo como decir, che, lo que sea, dame una mano con esto. Por más que sea una gran ciudad, no tiene que ser de construcción, en lo que sea. Pero creo que ahí se va dando la magia, como bien dice María, cuando eso se va dando realmente sin un interés de, bueno, a ver qué empezamos a vibrar en otro lado. Vuelve la magia. Y acá hay un tema, ¿no? Entonces, ¿todo lo gratis está bien? No, porque a veces tiene que haber ese intercambio de energía. Es que siempre lo está, ¿eh? Siempre lo está. Entonces, pero no era el tema de que ahora me cobran o de que ahora, o que antes iban gratis, porque antes no iban gratis, porque era un cambio de día. Yo voy por vos y vos mañana venís por mí. Lo que pasa es que la personalidad empezó a no ir cuando le correspondía. Entonces ahora, como yo no tengo que vos no vengas cuando me corresponda, yo te cobro. Porque empezamos a desconfiar y empezamos a dudar y empezamos a perder la confianza en el de al lado. ¿Con razones o no? Sí, claro, con la frecuencia, con las cosas que hemos vivido, pero también empecemos a cambiar ese proceso. Empecemos a movernos de otro lado. Totalmente. María dice, mis padres también eran de campo y colaboraban unos con otros. El trueque también me encanta. El trueque también, claro, a medida que van creciendo las sociedades, a veces se vuelve más complejo, pero es algo que se puede dar. Ya estamos llegando al final, Juanpa, ya estamos llegando al final. Sí. Les queremos avisar que vamos a volver a hacer después de casi un año, ¿no? Casi un año. Un taller de activación de la glándula pineal online en vivo. O sea, se hacen grabados, la gente los toma claro, grabado. Tenemos el Club Pineal donde están grabados talleres. Hemos hecho talleres presenciales en este tiempo, pero online, en vivo, hace un año que no lo hacíamos. Entonces, este 7 de mayo vamos a realizar una gran oportunidad este sábado, 6 horas y media de taller. Donde que va a estar muy bueno. Exactamente, con buenas oportunidades en precio y donde vamos a estar compartiendo, interactuando en el momento, ¿no? Y aparte, obviamente está renovado, está con la potencia de siempre, pero de una manera nueva. Y por más que lo hiciste, siempre que uno lo repite, van cayendo fichas, ¿eh? ¿Y por qué está renovado? Porque no somos los mismos del año pasado. Exactamente. Nos estamos yendo. Claramente cambia.
No Totalmente. Nos estamos yendo casi. Leo de María Emilia dice, hubo veces que en mi interior competí y quería ser mejor o me molestaba que otro fuese mejor. Y fue muy feo lo que se siente y además los demás se dan cuenta. Totalmente. Todo viene adentro. Así es. Nos estamos yendo. Siguen con Patricia en Salud Consciente. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Encuentro. Bye.